esta vez el segundo libro de Samuel. Hace 8 días estuvimos viendo el primer libro de Samuel, fue precioso, muchas gracias por las respuestas, estuvieron muy excelentes las respuestas de ustedes, los que están conectados y de algunas otras personas que todavía no se han podido conectar. Muchas felicitaciones, los bendigo. Qué lindo es hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas para Dios, mostrar, eso muestra amor por Dios, eso muestra honra a Dios, eso muestra lealtad a Dios, eso muestra pasión por su preciosa palabra, por aprender. Entonces, muchas felicitaciones de verdad, muchas felicitaciones. Ahora, entonces vamos a tener el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, básicamente el tema central es el hombre según el corazón de Dios. ¿Qué piensas de eso, pastora Diana? El corazón de Dios, que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. No, pues pastor, imagínese, queda uno solo conmovido de dimensionar esa, es, ese, yo creo que ese es como un llamamiento muy alto y, Ujú. y, y David pues logró que el mismo Espíritu de Dios dijera eso, que era un varón conforme al corazón de Dios. Pues estamos en ese proceso, ¿cierto? Ujú, amén. De ser que fuimos santificados y estamos en ese proceso de santificación y de limpieza, yo creo que para llegar a eso, Claro, porque todos tenemos que llegar ahí, pastora. a esa estatura. Amén. Más aún que esa, a la estatura del varón perfecto de Cristo. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Lo lindo es que a veces no es necesario luchar mucho, sino rendirse mucho. Rendirse al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra, pueda actuar. Entonces, bueno, esa es como la esperanza, que nosotros nos rendimos a nuestro precioso Señor, a nuestro guía, a nuestro maestro por excelencia, y Él va a hacer la obra paso a paso. Y pastor, qué hermoso eso que acaba de decir usted. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos como autor de este libro posiblemente Natán o Gad. Natán era un profeta que estuvo de la mano de David, y Gad también. Se atribuye a Samuel como por honra a Samuel, porque él escribió los primeros capítulos del primer libro de Samuel como hasta el 20 y pico. Entonces, eh, eh, el libro lo continuaron ellos, luego vamos a verificarlo en un pasaje bíblico. Lo continuaron ellos y bueno, ya al principio dice que era un solo libro, pero cuando escribieron, o sea, cuando en la Septuaginta, los 70 judíos que fueron designados para traducir la Biblia del arameo y del hebreo al griego y como compilar. Básicamente ellos lo que hicieron fue compilar el Antiguo Testamento en griego. Entonces ahí lo ubicaron en primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Muy bien. Periodo de este segundo libro de Samuel es aproximadamente 37 años desde la muerte de Saúl hasta la compra del sitio del templo. Recordemos que David compró un terreno para hacer, se me escapa ahora el nombre, creo que era Araúna, el nombre del dueño del terreno que él compró para edificar el templo. Muy bien, tema principal del libro.
El libro gira alrededor de David. Básicamente todo gira de acuerdo pues como al reinado de David. Sus triunfos y fracasos, sus oraciones y alabanzas, su pecado y su arrepentimiento. David puso a Dios en primer lugar. Entonces, como ahora mencionábamos, Pastora Diana y Vladimir, Minerva y todos los que estamos conectados, David también falló, pero David se arrepintió, que es lo que también nos corresponde a nosotros, básicamente. Muy bien, entonces, de acuerdo al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, si la pastora que la veo abriendo la Biblia me hace el favor y me lee ese versículo, le agradezco Sí, señor. para verificar ese dato. Buenas noches, bendiciones. Orfilia, bendiciones, bienvenida. No pude desde el computador, todavía no he podido, pero estoy desde el móvil de una amiga. Tan linda, no hay problema, lo importante es que estés conectadita. Okay. Bueno, dice Claro así, que sí, bendiciones para Amén. Muchas gracias, Orfilia, igual muchas bendiciones para ti. Adelante, pastor. amén, amén. sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Exacto. Recuerde que en ese tiempo a los profetas le llamaban vidente. En esos tiempos todavía no se daba como ese nombre de profeta a los profetas, sino que le llamaban videntes. Entonces, perdónenme un segundito que me está escribiendo por aquí. Hola, pastor. Ok. Entonces, muy bien. Básicamente eso que lo más probable es que se escribió por ellos. Em, la división en la Septuaginta 285 antes de Cristo aproximadamente. O sea, aquí nos dice que era un solo libro y cuando escribieron la Septuaginta, que como bien lo dije hace un momento, la Septuaginta fue la recopilación del Antiguo Testamento y transcribirlo al griego de ese entonces. Y ahí fue donde se dividió en dos libros, porque antes era un solo libro. Muy bien, bosquejo general del libro. Bosquejo general del libro. Tenemos en primer lugar, o sea, esto es muy general, primero la ascensión de David, capítulos 1 al 10. Segundo, la caída de David, capítulos 11 al 20. Y tercero, los últimos años de David, que son los capítulos 21 al 24, los últimos años de David. Muy bien, entonces, ya para empezar como a desglosar un poco lo de la parte de la ascensión de David, tenemos en primer lugar la muerte de Saúl. Entonces recordamos básicamente que Saúl murió en una batalla contra los filisteos y que en un monte llamado Monte Gilboa, allí él había sido herido y fue alcanzado por una flecha, creo, y viéndose ya mal herido, tomó la decisión de recostarse sobre su lanza porque él tenía al escudero y el escudero, él le dijo al escudero, por favor, mátame, toma mi espada y mátame para que no me atrapen vivo los filisteos y hagan burla y bueno, todo lo que podían hacer los filisteos con él como un trofeo.
Entonces el escudero, por temor a Dios, dijo que él no podía tocar al ungido, lo cual le tocó a él como que recostarse sobre su propia espada y allí murió. Entonces después de esto ya empieza, David habla con Dios, le pregunta a Dios si, porque recuerde que David en ese tiempo estaba exiliado, porque Saúl lo perseguía, estaba exiliado en una ciudad de los filisteos. Y cuando sucede eso, cuando sucede la muerte de Saúl, David le pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago? Voy a una ciudad de Israel, y Dios le dijo que fuera a Hebrón. Eso es importante. Fue a Hebrón y en Hebrón fue coronado rey. Él empezó siendo rey de Judá. Los primeros 7 años de su reinado fueron desde Judá, coronado como rey de Judá. Fue un tiempo de luchas, de batallas contra los descendientes de Saúl. Todavía quedaba un ejército, pues, que había sido fiel a Saúl. Las tribus del norte todas estaban, pues, con esa, como fieles a Saúl, y hubo unas batallas, pero después, poco a poco, él fue ganando esas batallas y solidificando su reino. Y 7 años después viene ya toda la nación y lo reconoce como rey, conquista Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo no era una ciudad de los israelitas. Jerusalén en ese tiempo era una ciudad que todavía pertenecía a un grupo de habitantes que se llamaban los jebuseos. Desde Josué hasta David todavía esa ciudad no había sido conquistada por nadie, ni por ningún juez, ni por ningún rey de Israel. Pues en este caso como rey Saúl, todavía no había sido conquistada Jerusalén, pero David en su reinado, en sus primeros años de reinado, él conquista Jerusalén y por eso la convierte como en el centro de adoración. Recordemos también que por eso en una de las preguntas, la primera pregunta que teníamos la semana pasada, era de dónde era antes de esto el centro de adoración, y básicamente las respuestas están muy correctas, que era pues el tabernáculo. Exacto, muy bien, Vladimir, porque algunos me respondieron esa pregunta un poco general, pero tú fuiste muy exacto, que era Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Allí era donde iban a adorar en el caso de Elcana, Ana y bueno, y toda la gente iban a Silo a adorar. Allá era donde estaba pues también Elí y todos ellos. Pero cuando David conquista Jerusalén, luego el mayor deseo de él es traer el arca de Dios, porque recuerde que el arca estaba prácticamente perdida. Estaba por allá en un lugar llamado, en el Salmo 132 hay una revelación muy bonita acerca de ello, que dice David que la encontraron en los bosques, en los campos del bosque. La encontraron en casa de Abinadab, de un hombre llamado Abinadab, que luego David la intentó traer. Pero bueno, entonces es muy lindo todo esto todo esto pues. Ya empezaron esta gente a estudiar. ¿Ya? Claro, Orlin, ¿tú qué crees, mijo? Hay que estudiar muy juiciosos. Hay algo bien lindo que compartí hace rato, precisamente con Orlin, y es que el pastor, ¿cómo es? Ya lo olvidé. El buen pastor o la buena pastora, los buenos pastores
se califican como apasionados estudiantes de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Bueno, entonces veníamos pues con este desarrollo de los primeros años de David allí en Hebrón. Entonces, luego ya David, rey sobre todo Israel, luego ya precisamente lo que estábamos hablando, encontramos en el capítulo 6 básicamente, cuando David va y rescata el arca de casa de Abinadab. Primero tiene un fracaso al intentar traerla, porque la coloca en un carro nuevo, dice, y unos bueyes arrastraban el carro y se iba a caer, y un hombre llamado Usa trató de agarrar el arca para que no se cayera, y dice que inmediatamente murió este hombre. Fue llevado el arca a la casa de Obed-edom y fue dejada allí por 3 meses, porque básicamente David se enojó con Dios, porque Usa era un buen amigo de David y era un buen hombre. Entonces David dijo, ¿cómo voy a llevar el arca del Señor a mi casa? Si mire lo que le acaba de hacer a Usa. Pero luego David recibe noticias que la casa de Obed-edom está siendo muy bendecida por causa del arca allí. Y entonces él dice, wow, no, entonces definitivamente hay que traerla. Estudió cómo se debería hacer, cómo la debía traer, estudió en la ley y encontró pues que debía honrar al Señor, debía honrar la presencia de Dios, que debía ser traída sobre hombros de los sacerdotes, de los levitas, y ofrecerle sacrificios al Señor. Y es algo muy glorioso lo que sucede en todo ese traslado del arca, que él la trae a Jerusalén. Es muy bonito, es una historia preciosa, es una historia muy bonita. Luego en el capítulo 7, aquí como punto 4, está un pacto. A causa de todos esos sucesos, Dios hace un pacto con David. Y luego como punto 5 tenemos conquistas de David. Muy bien, entonces en ese pacto, que si tú lo quieres buscar y leer, no lo vamos a leer acá porque pues es bastante largo, pero tú lo puedes encontrar en el capítulo 7 por si luego lo quieres leer. Dios le promete a David, le promete una casa, o esto es descendencia. Le promete pues que va a tener, o sea, que Dios le da casa a David. Esto es, bueno, una descendencia para siempre. Luego le promete también un trono. Esto es autoridad real, y también le promete un trono para siempre. Para siempre va a ser el rey. También le promete un reino. Esto es gobierno, o sea, que va a gobernar para siempre. Y esto es por perpetuidad, como dice aquí el punto 4. Y todo eso se cumplió en Cristo. Ahora, se cumplió literalmente, inicialmente, porque de la descendencia de David, todos los reyes fueron descendientes de David hasta el cautiverio en Babilonia. Cuando viene el cautiverio en Babilonia, ya no hay más reyes de Israel. Entonces ya se traslada luego la promesa hasta Cristo, que cuando leemos las genealogías en los evangelios, por ejemplo, de San Mateo, de San Lucas, se aclara en la genealogía que Jesús viene de la descendencia de David para Dios cumplirle esa promesa a David. Muy bien. Alguien que me ayude leyendo esta diapositiva, por favor. Vladimir, ¿me puedes ayudar, por favor? Ok, Esos puntos. pastor, una bendición. Caída de David.
del Ujú. capítulo 11 al 20. Tenemos como primero pecado con Betsabé. Recuerde que Pero- Betsabé se estaba bañando en su terraza, ¿verdad? David Ujú. ocioso estaba descansando, entró el pecado por sus ojos, ¿verdad? Eso Y es un mandó punto a llamar a importante, aquella mujer. Vladimir. Eso es un punto muy importante y gracias por no simplemente leerlo, sino pues que también lo conoces y conoces lo que pasó en el trasfondo, porque yo creo que el mayor pecado de David, tú dijiste la palabra ociosidad. Él siempre salía con sus soldados a pelear en las batallas, pero se relajó. Consideró que ya no era necesario pelear más, sino relajarse y que saliera el ejército solo. Y sabes que cuando uno se relaja, dicen por ahí que una mente, ¿cómo es que una mente vacía es la cabeza? ¿Cómo es el lugar del diablo? Algo así se me olvidó en este momento. El taller del Es diablo, un algo así. taller. El Es. diablo. Hoy he aprendido algo hoy nuevo. Bueno, Ajá. esta reprensión de Natán también me fascina. Ujú, Cuando Natán le hace la comparación, lo voy a parafrasear, que ujú, alguien crió una ovejita, un dueño adinerado con varias ovejas, ujú, le quitó la ovejita y se la mató. Y me ujú, encanta aún más la respuesta que da David. Hay que matar a ese hombre para raciarlo. ujú. Entonces dice Natán, ese hombre eres tú. Wow. Mire que él actuó con una agilidad, ¿verdad? Decía, hay que matarlo, no dijo, no preguntó cuál fue el pecado, cuál fue el motivo que incitó a ese hombre, sino que enseguida él hizo justicia Ajá. natural. Y era lo que había que hacer, o sea, de Sí, acuerdo a la ley, claro, era lo que había que aplicar inmediatamente. Gracias a David, o más bien gracias a Dios, Dios fue misericordioso con él y no aplicó la ley como se debería aplicar, sino la misericordia, que es lo que tiene para usted y para mí. oh, muy bien, pastor. Amén, Vladimir, adelante. En tercer lugar tenemos la rebelión de su hijo Absalón, ¿verdad? Ujú, Porque amén. gobernaron antes que su padre. Tenemos las lecciones. Ujú. Nadie está excepto de caer. Excelente. Sí, muy lindo. Como dice en una parte, el que se esté santificado, que se santifica aún más cada día. Y el que esté libre de Amén. pecado, cuando el Señor hizo la comparación, cuando le llevaron a la mujer que había sido en adulterio, que él le dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y todos se Amén. fueron yendo, ¿verdad? También hay otro texto muy lindo que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Oh, ¿Mm? muy bien, pastor. El Exacto. arrepentimiento restaura. Correcto. Amén. Cuando uno se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque conoce que Amén. Cristo murió por él y que Cristo le va a dar la vida eterna. Amén. Dios Eh, perdona, pero hay consecuencias. Sí, amén. Sí, usted sabe Adelante, que alguien iba a aportar algo, perdón, Vladimir, creo que alguien iba a la aportar algo. pastora Diana. Adelante, pastora, bienvenida. ¿Aló? No, no, señor, no fui yo quien estaba hablando. Creo que es otra persona. Ok. Muy bien. fui yo, Filia. A En ver, cuanto Orfilia, adelante, Ok, claro. hermanita Orfilia. Hola, Vladi. Dicen que el arrepentimiento restaura. Claro que sí. Sí, el arrepentimiento restaura la relación con Dios y con los demás, sana los daños causados por el pecado, permite el progreso espiritual. Es un proceso que comienza en el corazón, ¿sí? Pero eso es de cada quien, ¿verdad? Eso es cada quien. Amén. El proceso de arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es un proceso muy individual, así como la salvación, ¿cierto? Amén. Entonces, es un proceso que comienza en el corazón, involucra una decisión, la auténtica decisión de cambiar y se manifiesta en acciones de enmienda, el regreso con Dios, el hacer todo lo que sea agradable para Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Amén. Amén, Orfilia.
Muchas gracias por tu aporte. Podemos Sí, recibir el perdón a través de ese Gloria a verdadero Dios. arrepentimiento, ¿cierto? amén, amén. Claro, claro. Y El restaurar, arrepentimiento trae el perdón. restaurar lo que se había dañado, Amén, restaurar lo que está dañado con el verdadero arrepentimiento. Se restauran relaciones, se restaura la relación amén, con Dios, con los demás, amén. ¿cierto? Amén, Entonces, Orfilia. Muchas gracias, así es. Y Dios perdona, pero hay consecuencias. Y mire que ahí hubo muchas consecuencias para David. Se rebeló Absalón, sus hijos, por ejemplo, Amnón violó a Tamar. Me da tanta tristeza esa historia, porque esa niña era una niña Cuando el hermosísima. primer niño de Betsabé que muere, que él se El niño de hace Betsabé ayuno de murió. silicio, Una ¿verdad? cantidad de cosas y hasta hoy, porque la gente dice cuando, o sea, muchas veces la gente pone en tela de juicio los incrédulos, dicen, ¿cómo así que David conforme al corazón de Dios y mire lo que hizo, cómo mandó a matar a ese muchacho, todo eso? Y uno dice, wow, hasta hoy hay consecuencias todavía de la reputación de David. Muy bien, Orlin, léeme por favor esa diapositiva. Orlin, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, léeme esa diapositiva, por favor. Rebelión de Absalón. Ujú, David vacila entre el deber y el amor paternal. ujú. Joab usa la actuación La para atraer astucia, la la astucia. astucia para atraer a Absalón. Absalón Ujú, se revela, pero David confía en Dios. Eso está en Salmos 3, refleja su fe. Lo que están hablando también los hermanos, ¿verdad? Eh, que el pecado trae consecuencias. Y a ujú. causa de David pecar, hay una Sí, profecía que se le fue dada que aún sus propios hijos se rebelarían en contra de él, que lo que él hizo en oculto, los hijos lo harían en público, y eso es un dolor tan grande sí. que David tuvo que vivir con su hijo Absalón, porque David Mm. amaba a Absalón, era su hijo, era su sangre, Lo amaba mucho, pero claro. Absalón, lo que David hizo en oculto, donde nadie lo veía, el hijo de Absalón lo hizo en público, sacando a las mujeres, las doncellas, las mujeres de David, y acostándose con ellas delante de la casa de Israel, y todo el mundo miraba todo eso que estaba pasando, que era tan fuerte. Y Ujú. también levantándose Absalón contra su padre para quitarle el reino, David huyendo de Absalón porque Absalón lo quería matar. Era una guerra diabólica por las puertas que se le abrieron a los demonios, al pecado. Claro, se le Y al abrieron puertas. final, un trágico tan terrible, porque yo he leído también esa historia, que también nos toca bien fuerte en nuestro corazón, y vemos cómo Absalón pierde la vida Claro. colgado, porque él tenía las quedejas de su pelo eran grandes, tenía 7 trenzas, era un hombre alto, lo demuestra la Biblia, que era un tipo de guerra, pero Ajá. que Y en muy una de las atractivo. Dicen que y no había muy alguien, nadie. atractivo, Ajá. era un hombre de guerra, pero que murió, su muerte fue bien fatal, quedó guindada en unas ramas, en unos árboles, y lo remataron Con a- flechas. con flechas, y vemos el dolor tan grande de David, y le dicen, David, pero si él anda buscándote para matarte, ¿cómo tú lo vas a llorar? Pero imagínate, era su hijo, era una guerra en la familia, Mm. y Es, entonces, qué tremendo. sí, muchas gracias, Orlin. Es muy tremendo y de verdad que del 15, especialmente el capítulo 15, 16, que es esa huida de David, huida de Absalón, y qué capítulos tan hermosos donde muestra pues como ese quebranto de David, pero también esa dependencia de Dios, también o sea, como esa fe en que Dios puede todavía tener misericordia, que Dios todavía lo puede restaurar. A mí me parece preciosa esa parte de la Biblia, muy bonito. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Orlin, por tus aportes, son muy importantes. Muy bien. Errores de David. Entonces, aquí va a hablar de esos errores más
es en esa huida, en ese tiempo como que, en ese tiempo en que él estuvo yendo de Absalón, y es como en el capítulo 19 y versículos 1 al 7, dice que él no consultó al Señor, perdonó a quien debía juzgar, a Simei. Simei era alguien que lo estaba tirando piedras y tratando cosas, tratando muy mal cuando él estaba huyendo en esa tristeza, y este Simei era un descendiente de Saúl, pero él tuvo misericordia y no dejó que lo, que lo mataran sus hombres, diciendo, quizás Dios le ha permitido que él diga cosas malas contra mí, pero, pero mire, a mí me impactan las palabras de David allí que dice, quizás Dios tenga misericordia y cambie esas palabras de maldición en bendición. Y eso fue lo que exactamente sucedió, porque él confiaba, él sabía quién era su Dios y cuán misericordioso era Dios para con él. Muy bien, condenó a quien debía defender, a Mefiboset. Esto es cuando Siba, el criado de Mefiboset, vino a David y le dijo que Mefiboset se había quedado porque él quería recuperar el reino, pero era mentira. Y sin embargo, pues no consultó a Dios, sino que creyó esa mentira de Siba. Y luego actuó por afectos, no por dirección divina. Esto, de acuerdo a lo que decía Orlin, él amaba a Absalón y bueno, su amor lo llevaba a actuar por el afecto a su hijo y no consultando a Dios al respecto para pues castigar a su hijo. Porque recuerde que Absalón también había matado a Amnón, y Amnón, aunque merecía la muerte, quizás por haber violado a su hermana, de todas maneras era algo que tenía que haber sido castigado por David, castigar a Absalón. Muchachos, recuerden por favor activar la cámara, que es muy importante. Muy bien, luego tenemos los últimos años de David, que es el capítulo 21, entre el capítulo 21 y 24. 3 años de hambre, hubo 3 años de hambre en ese tiempo. El cántico de David, hay algo lindo en ese cántico de David que dice en el capítulo 22, es el mismo Salmo 18. Yo lo he leído en las dos partes y puede que cambie algunas palabritas, pero en síntesis, por lo menos el 90% es igual. Que es un salmo muy lindo, es un cántico muy lindo que habla de todas las victorias que el Señor le ha dado por su misericordia. Luego las últimas palabras en el capítulo 23, es precioso ese capítulo 23, los primeros versículos, cómo habla. Por favor, no sé si Minerva no ha participado mucho, si nos puedes leer capítulo 23, versículos 1 como al 5 más o menos, o el 6, que a mí me impactan mucho esas palabras que dice allí, que declara David en los últimos días de su ministerio. Minerva, ¿está por ahí? Sí, señor. Segunda de Samuel 23. Por favor, desde el 1 en adelante, y de ahí lo vamos Hasta, escuchando. hasta. Vaya leyendo, de ahí vamos escuchando. Listo. Leo bajo la bendición del Padre, del Espíritu Santo. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Escuche eso, que fue levantado en alto. Sí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Ungido del Dios de Jacob. Sigue. El dulce cantor de Israel. Dulce cantor de Israel. Wow. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Qué piensan de eso, familia? Quiero escuchar un poquito. Que habla allí David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Orlin, ¿qué piensas de eso? ¿Quién más hay conectado? Pastora Diana,
¿Qué piensas de eso? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. No, es impresionante porque cuando uno lee precisamente ese libro de Segunda de Samuel, lo que usted decía, pastor, uno ve la dependencia de David y lo que también usted decía, la rendición a la voluntad de Dios. Entonces, él siempre dependía de Dios y sabemos pues que en esa época el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas para el propósito que Dios tenía en ese momento. Entonces, por eso él mismo decía, el ungido, el ungido de Dios, Amén. el Espíritu del Señor estaba sobre él. Mire, y Amén. dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Amén. Adelante, Minerva, por favor. Siga El leyendo. Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su Amén. palabra ha estado en mi lengua. Amén. ¿Qué El más Dios, sigue? el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la Ella lluvia, está hablando de Jesús. sí, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque Amén. todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta, de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¡Wow! Qué expresión tan fuerte para las personas que no se acercan a Dios. Y porque en realidad suele ser eso, espinos que te chuzan, que te dañan, que te hacen daño y como, o sea, no son tratados con amor, no son tratados con misericordia. Lo podemos ver en el ejemplo del arca. El arca, cuando fue tomada por los filisteos, ellos lo que reciben es juicio de parte de Dios, porque definitivamente para acercarnos a Dios tiene que haber un arrepentimiento. Él nos recibe a todos, pero debemos tener, ¿cómo se le llama? Muestras de arrepentimiento, signos de arrepentimiento que realmente amamos a nuestro Dios. Muchas gracias, Minerva. Quería que leyéramos esos versículos porque son muy bonitos acerca de los últimos, bueno, acerca de la vida de David, lo que él expresa de su vida y de lo que ha vivido con Dios, de lo que Dios ha hecho en él, de lo que ha hecho por él. Muy bien. Entonces David reconoce la fidelidad de Dios. Muy bien, entonces luego en el capítulo 24 viene también un censo. Recuerdan que él hizo un censo, contó a todo el pueblo y eso le desagradó a Dios. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, 1 al 6. Si Vladimir me puede leer ese texto, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 6, acerca de ese censo que hizo David ya en el capítulo 24. 21, pastor. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 6. No es el libro de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Primera de Crónica, capítulo 21, tiene por título David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, ir y hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Muy y dijo bien. Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más rey, Señor mío.
no son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada de Judá, 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Muy bien. Muchas gracias, Vladimir. Entonces, ahí vemos que esto fue desagradable a Dios porque David especialmente fue motivado por el orgullo y por la autosuficiencia, para mirar cuántos soldados tenía, cuánta gente que podía salir a la guerra tenía, y a Dios le desagradó porque es desconfianza de Dios. Dios no se lo mandó a hacer. Recuerden que a Moisés, por ejemplo, le había mandado a contar el pueblo, pero Dios se lo había mandado a hacer por organización. Pero aquí David lo que quería era como vanagloriarse de su poderío. Muy bien. Dios castiga. Adelante. Dios castiga, pero muestra misericordia y lección. Depender siempre de Dios. Importantísimo depender siempre de Dios. Y ya a manera de conclusión, el libro básicamente muestra la humanidad de David. Eso es muy claro. Muestra que aunque David era un muy buen rey, era humano como nosotros. ¿Qué piensan de eso, muchachos? Pastora Diana, adelante. ¿Qué piensas al respecto? Sí, pues eso es lo que se puede observar en el libro, ¿cierto? En el libro, sí, pero también yo creo que por eso pues Dios pronunció esas palabras acerca de él, porque dependía de él totalmente, dependía de, pues en lo que se ve, él siempre dependía de su guianza, quería agradarle y se arrepentía, porque cuando él pecó, pues él se arrepentía delante de Dios. Muy bien, muchas gracias, Pastora Diana. Vemos de una manera muy especial también la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios ahí de una manera muy linda. Linda, ¿qué piensas acerca de esa gracia de Dios allí en el ministerio o sea, en este segundo libro de Samuel? Linda, ¿estás por ahí? ¿Aló? Linda no está. Bendiciones. ¿Sí estás, Linda? Sí, ¿me escucha? Sí, Bendiciones. claro. Bendiciones, muy bienvenida. Bendiciones, ¿Qué Linda. piensas? Bendiciones. Sí, estaba escuchando, pero no me escuchaban. Sí, lo que Ok. estaba diciendo es que, bueno, Dios se manifestó de muchas maneras, ¿no? Se puede ver que en la vida del rey David, ¿verdad? Porque aunque cometió muchos errores, Ujú. él hasta el final siguió cumpliendo el propósito con él, ¿verdad? Y así es él misericordioso, porque aunque uno le falle, él cuando tiene un propósito en nuestras vidas, como él dice, él nos perdona, ¿verdad? Ujú. Nos lleva hasta el final a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo que se puede ver que hizo con él. Y aunque lo señalaron y todo lo que pasó, él igual sabía a lo que estaba demandado, ¿verdad? Para cumplir el propósito. Amén, amén. Orlin, ¿estás por ahí? Sí, pastor, aquí estoy. ¿Nos da esperanza eso que acaba de decir Linda, por ejemplo?
¿Puede volver a repetir, hermana? Por favor. O sea, más bien, o sea, nos da esperanza el hecho de que vemos esa humanidad de David y esos errores, pero Dios muestra su gracia. Amén. Amén, amén, amén. Para mí, David es una referencia de un corazón contrito y humillado. Amén. Yo sé que aquí hay muchos pastores. Que se sabe humillar, eso es muy Ajá. importante. Aquí, aquí hay muchos pastores, muchos siervos de Jehová. Y para mí es una referencia David. Yo amo, para mí David es uno de mis personajes bíblicos de restauración y de restitución. Y de un corazón de un verdadero adorador que dice la misma palabra de Dios que era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué conforme al corazón de Dios? Porque la naturaleza de lo que busca de Dios, nuestro Dios, que es un ser tan santo que lo demuestra la Biblia, que es tan santo que los mismos querubines se tienen que tapar la cara, el rostro con sus alas, porque Él Amén. es demasiado santo. Pero hay algo que refleja el carácter de lo humano, de nosotros en esta tierra, que dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Jamás. Amén. Entonces, David Amén. tenía un corazón que, aunque él era pecador y reconocía su falla, sabe que él tenía algo, que él buscaba el rostro del Señor. Amén. Él no permitía que el ego, el orgullo, la altivez, la arrogancia se pusiera en contra de Dios. Él reconocía rápido sus faltas y se ponía a cuenta con Dios. Una de las partes que me impacta es que David conocía a Dios. Claro. Porque David tuvo un hijo con Jezabel y sabe que este niño, sabiendo él que había sido concebido en pecado, él buscó rostro en tierra, humillarse en ayuno y oración, esperando Una semana completa. de Dios una respuesta. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de Dios. Porque Ahora, yo le voy a decir algo, déjeme hablar, pastor, porque una de las cosas es que el que tiene la primera y última palabra en tu vida y en mi vida es Jehová de los ejércitos. amén. Tus hijos pueden estar en la condición que esté, tu nieto, tu sobrino, tu esposo, pero el que tiene la última palabra sobre ese pecador, aunque mucha gente lo señale, se llama Jehová de los ejércitos. Y aquí están los Amén. pastores, aquí están las pastoras. Aquel que restituye, el que cambia y transforma, se llama el Espíritu Santo de Dios. Nosotras muchas veces condenamos a la gente, no, ese ya no tiene arreglo, es mentira. Aquel que cambia se llama el Espíritu Santo. Amén. Así nos llamemos nosotros apóstoles, pastores. Aquel último que tiene la última palabra se llama Jehová de los ejércitos. Y sabe Amén. que él se humilló una semana y buscó el rostro de Jehová y dijo, Señor, yo espero la última palabra tuya sobre mi hijo. Y aunque él sabía que era hijo de pecado, él se le humilló a Dios y le dijo, voy a esperar tu voluntad. Y los sacerdotes y todo el consejero alrededor de él decían, David está ayunando por su hijo. Pero si él sabe que está en pecado, sabe dijo, no voy a esperar la voluntad de Dios. Hasta que Dios terminó y murió el niño. Muy bien. Paró el hombre del ayuno y ¿sabe qué hizo? Se levantó, se bañó y siguió comiendo. Y la gente no entendía porque decía, estando enfermo, ayunaba. Ahora que está muerto, se levanta. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Amén. Eso aprendí yo de David. Amén, Orly. Muchas gracias. Y quería pues precisamente ahora aportar, era que el profeta Natán le había dicho que el hijo iba a morir. O sea, era algo que le había dicho el profeta. Pero sin embargo, David conoce tanto a Dios, conoce tanto la misericordia de Dios, que él ayuna 6 días tratando de encontrar una respuesta diferente. Sin embargo, eso que dice Orlin es súper, súper lindo porque cuando el niño muere, él no se enoja con Dios, se levanta, come y dice, más fácil voy yo a él, ya él no va a volver a mí, pero no hay un enojo de decir, gasté 7 días y Dios no me respondió. No, simplemente aceptó esa voluntad de Dios. No pudo cambiar la voluntad de Dios, aceptó en amor y simplemente lo reconoció, que es lo que también es muy importante para nosotros hoy, porque nosotros
O sea, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Luego le dio un segundo hijo al cual dice, y es muy importante eso, dice que Dios amó a ese hijo, que fue a Salomón. Dios lo amó y a ese le dio el reinado. Entonces, muchas veces Dios nos quita algo, pero Dios nos lo quita con sabiduría, porque Él sabe lo que debe hacer, cómo debe corregirnos. Él conoce todo en nuestras vidas y